más importantes de Guatemala y el resto del mundo. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Según Ministerio de Gobernación, seguidores del líder protestarán este miércoles a partir de las 2 de la tarde. Pobladores de la aldea La Montaña en Moyuta, Jutiapa, se encuentran en inseguridad alimentaria. Capturan a novio asesino. Fuerzas de seguridad afirman que mató a su prometida para cobrar un seguro millonario. Según comisionado presidencial para el diálogo, la conflictividad social ha aumentado. Una de las razones es la corrupción en el Estado. México, gobierno anuncia una remodelación completa del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Esto desactivando el poder sindical de los maestros. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Organizaciones sociales se muestran preocupadas por la convocatoria de una masiva marcha por parte del Partido Libertad Democrática Renovada. Líder. Organizaciones sociales muestran su preocupación ante esta convocatoria, aduciendo que puede convertirse en un jueves negro, recordando cuando en el 2003 una turba de seguidores del FRG que protestaron contra las autoridades por negarle la inscripción a Ríos Montt terminó haciendo desmanes y provocando la muerte del reportero Héctor Ramírez, conocido como el Reportero X. Para Mario Polanco, esta movilización es un mal presagio. Yo creo que además de que se puede salir del control, hay que ver que la naturaleza de esta manifestación es a todas luces ilegal. Está ocurrida dentro del marco de buscar la forma de mantener niveles de impunidad en Guatemala, porque lo que están cuestionando es la permanencia de las CICIG en el país y toda esta lucha contra la corrupción. Nosotros creemos que este es un mal inicio. Si este partido llegara a ser gobierno eventualmente, seguramente su gobierno se basará en la ilegalidad, en la prepotencia y en ese tipo de movilizaciones de aparente respaldo de parte social, que sería como una especie de réplica de lo que ocurrió el Jueves Negro hace 12 años. En tanto, Daniel Pascual del CUC muestra su preocupación por la convocatoria del líder a manifestar. Nos preocupa que el partido líder esté convocando a una manifestación. Ya se imaginarán ustedes cuando esté en el poder, lo que esto implica es mantener un status quo y de alguna manera caen a actitudes dictatoriales que solo recuerdan las épocas dictatoriales en nuestro país, o como ya se ha dicho ampliamente, recuerda el jueves negro y el viernes de luto cuando falleciera un periodista por las hordas del FRG. Mientras esto acontece, el movimiento sindical y campesino de Guatemala presentó un amparo ante la CC contra el líder y exige a la justicia que cumpla con su deber de resguardar el orden constitucional, la seguridad y demás garantías de los guatemaltecos. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Entrada la tarde de este martes, autoridades del Ministerio de Gobernación confirmaron que el partido líder y sus seguidores efectuarán una masiva manifestación mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde para rechazar las acciones de la CICIG contra algunos dirigentes de ese partido. Pues como la información del partido está oficializada que va a ser el día de mañana a partir de las 14 horas, pues nosotros vamos a estar alertas desde primera hora. Como nosotros tenemos antecedentes donde se desarrollan las reuniones de las personas para iniciar sus puntos de manifestación, esos son los puntos que tenemos focalizados como para que se den la concentración y empiecen a avanzar ellos, pues entonces nosotros vamos a estar alertas cuando tengamos información a través de nuestras unidades que están desplegadas a nivel nacional, y la capital pues no es la excepción. Nosotros tenemos personal en todas las áreas. Sobre la protesta anunciada por el partido líder por la tarde de este miércoles, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, manifestó que tienen derecho a protestar con la salvedad
que la misma sea una manifestación pacífica. La marcha fue convocada por el partido líder, luego de que el Ministerio Público y la CICIG vincularon a varios diputados y al candidato a la vicepresidencia con actos de corrupción. Como cualquier ciudadano, tienen el derecho a hacer la manifestación o a hacer la protesta, pero con la responsabilidad de que estas protestas sean pacíficas. Eso es lo que nosotros hemos estado cuidando y lo que nosotros hemos estado preocupados durante estas manifestaciones que se han venido dando. Así que ellos, como cualquier otro guatemalteco, tienen también el derecho de hacer esa manifestación, y nosotros lo único que estamos haciendo, el llamado, es que sean manifestaciones que sean pacíficas, que puedan expresar lo que ellos quieran venir a expresar, pero en forma pacífica, que la responsabilidad de que no vayan a ocurrir hechos violentos, de que no vayan a darse incidentes en los cuales tenga que actuar la fuerza pública, creo que eso es una responsabilidad de todos. Aquí nadie debemos de estar buscando confrontaciones y mucho menos la violencia. Por su parte, la Asociación de Periodistas de Guatemala pidió a los dirigentes del partido líder que las protestas a las cuales han convocado para esta semana no se tornen violentas y eviten atacar a periodistas que cubran la manifestación. Consideramos que se debe respetar la libertad de expresión. Hay que recordar el principio de nuestra Constitución, que tenemos el derecho como guatemaltecos de informar y ser informados. Y no puede existir censura mañana para quienes realicen cobertura en el evento que se va a realizar. Nos solidarizamos con Canal Antigua, con Guatevisión, con Emisoras Unidas, con Prensa Libre y el periódico, si no estoy mal, creo que también Canal Azteca, en el sentido de que se respete la libertad de expresión. Consideramos que el Jueves Negro y el Viernes de Luto no se debe repetir en Guatemala. Recordemos que hay acuerdos de paz. Debemos recordar también que actualmente el gobierno tiene un compromiso, le faltan pocos meses para finalizar su periodo, y entonces por lo tanto debe dejar por lo menos establecido un ambiente de seguridad ciudadana, y exigimos al Ministerio de Gobernación de que vele porque se mantenga todo en santa paz. Por su parte, la Embajada de los Estados Unidos ofrecerá servicio limitado el miércoles 22 de julio como una medida de precaución para la seguridad de quienes nos visiten. La Embajada de los Estados Unidos de América informa que, debido a las manifestaciones programadas por el partido líder protestando acciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, solo ofrecerá servicios limitados en caso de emergencia el miércoles 22 de julio. Todas las citas para visas han sido canceladas. Solicitantes con cita para el 22 de julio deberán de consultar con el call center por teléfono al 2376-1978. Lamentamos la inconveniencia, esperamos que la misión diplomática, que incluye a las agencias del gobierno de los Estados Unidos representadas en Guatemala, reanuden sus actividades. Es un comunicado enviado por la Embajada de los Estados Unidos acreditada en nuestro país. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa. Al regresar, por supuesto, más noticias. Quédese con nosotros a las 8:45. Estamos presentando Sigamos con las noticias más importantes del día. Contarle que según el comisionado presidencial para el diálogo y la conflictividad social, esta se ha incrementado sensiblemente luego del destape de casos de corrupción en el estado de Guatemala. El comisionado presidencial para el diálogo nacional, Miguel Ángel Valcárcel, reconoce que la conflictividad social ha aumentado en nuestro país. Es que sí hay una evidencia concreta de cómo se ha incrementado la conflictividad, ¿sí? El mismo momento posibilita por diversos tipos de interés, digamos, y eso genera a su vez, ¿sí?, digamos, una mayor demanda, si le podemos denominar de esa forma, en términos de la conflictividad social. Digamos que es un área específica, porque conflictividad hay en muchas cosas.
pero esto está orientado a la conflictividad social. La corrupción es una de las razones del descontento creciente en la población. Muchos de los problemas que vienen de conflictividad social, sin duda una respuesta concreta y una solución requiere a su vez de recursos financieros. Entonces vos le decís, no es que no hay, entonces la gente inmediatamente te saca, pero se lo roban. ¿Me entendés? Entonces sí hay ahí como una relación, no en cuanto a los personajes, sino la demanda, digamos, produce una insatisfacción en cuanto sí hay recursos para una cosa, ¿verdad? Pero no existen los recursos para nuestras soluciones. O sea, la gente sí lo percibe y lo reclama abiertamente. Pobladores de Moyuta, Jutiapa, pues aseguran estar en inseguridad alimentaria y piden ayuda a las autoridades. Los pobladores de la aldea La Montaña en Moyuta, Jutiapa, con suerte comen una vez al día, ya que la sequía destruyó sus cosechas. Los comunitarios recibieron un quintal de maíz, 30 libras de frijol y una ración de atol fortificado, como parte de la ayuda que da el gobierno a los afectados por la sequía. No pasamos llorando porque no lo sacamos nada con llorar, ¿verdad? Pidiéndole solo al Criador del cielo y de la tierra y en todo lugar, que todas las mamás que están jovencitas con 5 hasta 10 niños, muriéndose de necesidad, porque el maíz está recarísimo. A veces los esposos no hayan trabajo, no van a trabajar toda la semana o quincenal. Hace falta bastante el agua usted, sí, porque las milpitas quedaron pequeñitas, ya están floreando, no van a dar nada. ¿Sí? Aunque reciben ayuda del gobierno, esta no es suficiente, ya que antes les daban las raciones una vez al mes, ahora las reciben cada 3 meses. Y que no habían alimentos para dar ya y tenemos 3 meses de que ya no lo dieron. O sea que no les dan seguido la ayuda. No, 3 meses que no lo dan, porque dijeron que no había y que por eso, pero todos han estado esperando en el nombre de Dios que viniera esta bendición por esto. Sí. Nos dieron un quintalito de maíz, un poquito de frijol, pero estamos hasta hoy que se hizo este movimiento que los van a seguir dando. De todas maneras, únicamente pedirle a Dios. El frijol y el maíz que recibieron estas personas tiene que abundar, ya que con suerte la ayuda llegará hasta en 90 días. El no ser constante la ayuda para los vecinos de Moyuta, Jutiapa, se debe a los recortes que ha tenido el Ministerio de Agricultura. Además, que los pobladores no cumplen con las prácticas de conservación, dijo el ministro Sebastián Marcucci. Ahí hay varios factores. Primero, tienen que cumplir con sus prácticas de conservación. En primer lugar, entonces cuando eso se supervisa, nosotros ya extendemos un certificado y con ello se puede otorgar la ayuda, ¿verdad? Y recuerde también que nosotros nos recortaron el presupuesto y en ese sentido también eso nos ha limitado, pero eso no es excusa, ya estamos entregando esta situación y ahorita ya viene también la donación de estas 4.000 toneladas métricas de maíz, de arroz y de frijol que viene de Brasil, que con eso esperamos ya tener entregas mensuales. Y sabe usted, las autoridades guatemaltecas reportan la captura de un hombre al que se le acusa haber mandado a matar a su novia con el objetivo de cobrar un millonario seguro, el cual podría ascender hasta los 2 millones de quetzales. Este caso involucra a un sicario a quien se le habrían pagado unos cuantos miles de quetzales para llevar a cabo el acto. Tras el ataque armado en el que perdiera la vida a Xiomara Reyes en la zona 14 y donde capturaron a los supuestos autores responsables del crimen, este martes la Policía Nacional Civil indicó que se capturó al autor intelectual, siendo este el prometido de la víctima. El interesado en ejecutar a la licenciada Xiomara fue nada más y nada menos que su prometido, con quien tenía promesa de matrimonio, con quien ya habían incluso visitado diferentes ventas de vestidos para ese evento, ya habían seleccionado el pastel como una estrategia de convencimiento definitivamente para de alguna forma legitimar el interés que él tenía en cuanto a ella. Sin embargo, dado el perfil de la víctima, él vio también la oportunidad de un seguro cuyo beneficiario es esta persona y que al momento de tener la oportunidad pues la eliminó para
obtener este beneficio. Según Ramos, el monto del seguro que Otto Barrios pretendía cobrar ascendía a 2 millones de quetzales. Dentro de las pruebas de la PNC, presentó fotografías donde se observa al incriminado pagando la cuota requerida por los sicarios. Inicialmente la suma de 50.000 quetzales más 15.000 producto de la extorsión posterior. Dentro de los capturados se encuentra también Oscar Atilio Martínez Martínez, a quien supuestamente Barrios le entregó el dinero para que le pagara al grupo de sicarios que ejecutó el ataque. Hola, ¿qué tal? Ya me encuentro con ustedes para comentarles cuál es el pronóstico del clima en la ciudad de Guatemala para mañana. Antes vamos a ver la imagen satelital y saber cómo se comporta en todo el territorio nacional. Básicamente tenemos humedad en todo el territorio guatemalteco, provocando pues nublados parciales, bastante humedad, aumento de temperatura durante el día y podrían presentarse algunas lluvias dispersas. Mañana en la ciudad de Guatemala se espera una mínima de 17 grados, una máxima de 27 grados centígrados. A las 6 de la mañana se alcanzan 16 grados, 12 del mediodía 25 grados, 6 de la tarde 22 grados centígrados. La humedad para mañana se prevé que sea de un 68%, con 40% de probabilidades de lluvia y el viento viene del norte a una velocidad de 18 kilómetros por hora. Mañana el sol sale a las 5:43, se oculta a las 18:34. La fase lunar que tendremos para mañana, máximo creciente, 37% full. Esto es todo lo que tengo para comentarles sobre el pronóstico del clima. Tengan ustedes feliz noche. Bueno, es momento de despedirnos del segmento de noticias. Lo dejo con las entrevistas que esta noche están a cargo de Silvia Gereda y Pedro Trujillo. A las 10 de la noche lo esperamos en el debate. Hugo Novales y Edgar Ortiz en el análisis. Quédese con nosotros, estamos en Noticieros de Canal Antiguo. Amigos televidentes, buenas noches, bienvenidos este martes, víspera del festejo que para mañana ha decidido el partido político líder hacernos sufrir al resto de los guatemaltecos, nos guste o no nos guste. Yo solo quisiera, antes de presentar a los invitados, que hay un principio que parece que los políticos, y mucha gente no entiende, los intereses colectivos, es decir, la de todos los ciudadanos, están por encima de los intereses individuales. Pero por encima de todo eso está el derecho individual de cada ser humano de poder ejercer sus legítimas aspiraciones sin que nadie lo coarte, lo coaccione, lo prohíba, lo limite, mucho menos lo violente. Y ese es el panorama que se nos avecina. Y de eso vamos a hablar con dos invitados. Dos abogados, un abogado constitucionalista, bueno, los dos abogados constitucionalistas, Álvaro Morales. Álvaro, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y un invitado más habitual, don Mario Fuentes de Starac, expresidente de SEDECON, con nuestra compañera Silvia Gereda como partner esta noche. Silvita, buenas noches. Muy buenas noches. Yo creo que le entramos sin más trámites. Directo. Bueno, yo quisiera empezar con el licenciado Fuentes. Hay un término muy interesante que lo viene utilizando el partido líder, que es la judicialización de la política. ¿A qué se refiere él cuando habla de esto? Sabemos que hay una investigación en marcha en contra del vicepresidente, el candidato a vicepresidente del partido líder, otras más contra algunos diputados del líder y alcaldes. Hay pruebas contundentes, según CICIG y el Ministerio Público, para que se abran antejuicios. ¿Qué es lo que está pasando, licenciado Fuentes? Pues básicamente yo no sé a qué se refiere el partido líder con esto de judicialización de la política, porque en realidad aquí no hay una judicialización de la política. La judicialización de la política se entiende cuando, digamos, cuestiones eminentemente políticas que debieran resolverse a través de un marco estrictamente político, pues se someten a consideración de los tribunales. ¿Verdad? Decisiones, digamos, acuerdos de carácter eminentemente político. Pero en este caso no hay una judicialización de la política, lo que hay es simple y sencillamente una sindicación de carácter penal en contra de ciertos personajes que en este momento son candidatos. Y pues cuando hay sindicaciones de carácter penal en contra de cualquier persona, común y corriente, pues indudablemente tiene que ir a un proceso de investigación y un proceso de persecución penal
normal para todos, ¿verdad? O sea, los políticos no pueden sustraerse, digamos, del imperio de la ley. Tanto gobernantes como gobernados estamos subordinados a la ley, sujetos a la ley. Y entonces, pues simplemente hay sindicaciones de carácter penal en contra de estas personas, pues tiene que ir a defenderse en los tribunales de justicia y que se haga justicia. Álvaro, mucha gente ha dicho, bueno, esto es el Jueves Negro, que rememora aquel jueves en que en el gobierno de Portillo ocurrieron unos hechos que yo no sé si son similares o no. ¿Tú ves similitud, tú ves diferencia? ¿Hay algún tema de fondo que sea un parteaguas entre A, B y C? ¿Cómo enfocarías esto? Sin duda alguna, Pedro, hay similitudes, y similitud evidentemente política, porque de alguna manera ambas personas están queriendo optar a un cargo público. En aquel caso era el general Ríos Montt, y en este caso pues obviamente está peligrando la candidatura no solo del vicepresidenciable, sino también de la persona que va para presidente. Pero un punto importante acá a tocar es el tema del famoso antejuicio, porque eso lo hace sumamente atípico. Es decir, no todas las personas tienen ese derecho. El punto que tú decías en este caso, ¿será que se está judicializando? Es decir, de pronto viene el señor Barquín y dice, lo que pasa es que están utilizando la ley en contra de un político. Y de hecho, la figura del antejuicio surge para poder proteger a los políticos, porque eventualmente, si estaban en los cargos públicos, no les iban a dejar hacer su trabajo. Por eso se necesitaba una especie de filtro, y surge esto. Ahora bien, una de las cosas importantes es de que nadie está diciendo que el señor Barquín sea culpable. Sencillamente que se tiene que determinar en un proceso si él puede ser culpable o si sigue gozando de su derecho de inocencia. Desde mi punto de vista es eminentemente política la marcha de mañana. Y lo triste es de que se va a llevar a muchas personas que desconocen ese término o que no saben ni siquiera por qué es que van a ir el día de mañana a manifestar. Ahora, a mí me llama la atención muchísimo, es legítimo hacer una manifestación de este tipo donde ya sabemos de antemano que vienen acarreados del interior, gente pagada, inclusive se ha hablado que van a entrar algunos líderes del interior por aire. ¿Es legítimo hacer este tipo de manifestaciones, dirigirse por ejemplo a la CICIG, dirigirse a las Cortes para evitar persecución, como llama Manuel Valdizón, a su vicepresidente Barquín? ¿Es legítimo que se utilice la manifestación para esos fines de evitar ser sometidos a los tribunales de justicia? Bueno, aquí la pretensión, y es una pretensión complicada, una pretensión que digamos en un momento puede ser perversa, es más bien de tratar de politizar la justicia. O sea, en lugar de exista la judicialización de la política, lo que se está buscando es una politización de la justicia. ¿Por qué? Porque se pretende ejercer una presión sobre las instituciones de justicia, ¿verdad? Sobre digamos, sobre CICIG, sobre los tribunales de justicia, sobre la Corte Suprema de Justicia, que es la que va a conocer del antejuicio de estos candidatos, ¿verdad? Que yo pues el hecho de que existe un antejuicio de candidatos siempre me ha parecido una cuestión complicada, aunque es un escudo, es una protección para digamos, los candidatos opositores. Pero está presionándose indudablemente a la Corte Suprema de Justicia, sobre todo porque es la que tiene que declarar si hay lugar o no a formación de causa penal en contra de ellos. Entonces, estamos frente a una clara politización de la justicia, o una pretensión de politizar la justicia, en lugar de hablar de una judicialización de la política. Ahora, a mí me llama la atención, conocemos a nuestros magistrados, ustedes dos han formado parte de la directiva y presidencia del Centro de la Defensa de la Constitución. ¿Es posible iniciar presiones de tipo psicológico, coacciones e inclusive por este tema de lanzar turbas, lanzar gentes, de que los magistrados puedan inhibirse de conocer estos casos?
El punto importante aquí sería, por ejemplo, líder, cuánta cuota de poder puede tener en la Corte Suprema de Justicia. Nosotros creo que no podemos obviar que los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia que están, también entraron a través de un proceso un poco politizado. Por lo tanto, si lo podemos decir coloquialmente, es probable que algunos magistrados de la Corte Suprema deban algunos favores a algunas personas del partido líder. Por lo tanto, la presión va a estar enfocada a ese punto. Ahora, con lo que tú decías, si es legal o es ilegal la manifestación de mañana, yo creo totalmente que es legal, totalmente inmoral, pero es totalmente legal. Si nosotros desde aquí dijésemos que la manifestación de mañana es ilegal, tendríamos que tener bases entonces para poder acudir a los tribunales y decir esa manifestación es ilegal. Pero esa ha sido la historia repetida de nosotros, en donde los políticos utilizan a las personas para sus propios fines. Mario, sin discrepar de lo que dice Álvaro, ¿esto es una manifestación o es un chantaje? Entendiendo por una manifestación las exigencias de algo cuyas probabilidades se pueden dar en una mesa de negociación, en una mesa de discusión, una subida salarial, una prueba. Pero aquí lo que se viene es una manifestación donde se pretende presionar, coaccionar. ¿Cuál es tu lectura jurídica? No solo del término, sino de la postura del ciudadano, porque frente a 100.000, si consiguen venir manifestantes, hay 14.900.000 ciudadanos. ¿Qué defensa? Que no van a poder ejercer su derecho. De hecho, la embajada norteamericana ya cierra, por ejemplo, y otros muchos. ¿Qué lectura hay desde el marco jurídico de esta perspectiva del ciudadano honesto, honrado, que esto no le sirve para nada? Digamos, lo lógico, lo razonable, es que existan los procedimientos de tipo legal y que no existan ningún tipo de presiones dentro de estos procedimientos, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, hablar de litigar en la prensa, ¿verdad? Cuando se va, digamos, a un medio de comunicación a tratar de hacer valer derechos y no ante un tribunal. Esto es, digamos, litigar en la prensa. Bueno, también se puede litigar en las calles, ¿verdad? Y esto es una suerte de litigio en las calles, ¿verdad? Tratar de que un tema estrictamente judicial se resuelva a través de manifestaciones y digamos, con el poder de quienes, de las muchedumbres. ¿Verdad? Y el Estado de Derecho, pues exige que existan los debidos procesos ante los tribunales, ante las cortes, y que ahí se resuelvan los litigios, sin ningún tipo de presión ni injerencia, ¿verdad? Y de ahí la importancia de ese derecho fundamental que es a la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Ahora, yo quisiera que hiciéramos un análisis. El día de ayer, Haroldo Sánchez del noticiero Guatevisión salió haciendo una denuncia en su editorial sobre amenazas que presuntamente se han recibido de parte del Partido Libre DER, que ha instruido a las personas para que si los periodistas se acercan, los agredan. Y él hacía un llamado a que no hubiera agresión. En el supuesto que hubiera algún tipo de agresión hacia los periodistas, hacia la ciudadanía, al final, ¿quién es el responsable? ¿El partido líder? Si tenemos una manifestación de 100.000 o más personas, recae sobre el individuo. ¿Quién es el responsable penalmente? Hablemos desde el plano jurídico. Bueno, penalmente, si nosotros estamos hablando de que puede haber una acción delictiva y alguien ya está presentando una denuncia, porque si la está presentando es porque existen motivos racionales para pensar que a él de alguna manera le pueden estar presionando. Ahora, técnica y jurídicamente el Código Penal establece que pueden haber dos tipos de responsabilidades: el autor y el cómplice. En este caso puede también haber un autor intelectual, pero ¿cómo lo podemos determinar ahorita? Solo lo estaríamos suponiendo, pero utilizando nuestra lógica podríamos nosotros imaginar que estos movimientos no pueden surgir del mismo campesinado, sino que hay alguien detrás de ellos que les está impulsando. A esta persona se le podría responsabilizar de ser el autor material, si en caso llegan a existir acciones delictivas, y no solo en contra de periodistas, sino en contra de cualquier persona que pueda estar ejerciendo su libertad de locomoción. Tú decías algo muy importante. ¿Y qué pensamos nosotros? El ciudadano de pie, el que vamos en nuestro vehículo. Pues, en primera instancia, súper molestos. ¿Molestos por qué? Porque tenemos que llegar a ciertos lugares. Molestos porque están parando el tráfico. Molestos porque están parando la economía.
pues muy molestos. Aquí estamos entonces ante dos derechos. ¿Cuál pesa más? ¿El de ellos de manifestar o el mío de poder transitar libremente? Mario, ¿cuál sería la lectura política de esto? Esto, como todo el mundo ha quedado, es una lectura política. Sí. ¿Puede ser esto el principio del fin del líder? ¿Qué pensar de un candidato que las encuestas ponían, porque yo ya no sé, ya no hay encuestas siquiera, ponían puntero que decía el respeto a la ley por sobre todo? Además, un candidato que es abogado y según él, doctor en Derecho, por lo menos ese título le dieron. Cuando hace uso de este tipo de cosas que, aunque sean legales, friccionan. ¿Qué lectura podríamos hacer como ciudadanos jurídicos que jugamos también un poco a la política, aunque somos animales políticos? Bueno, son medidas de hecho, ¿verdad? Que en un momento dado, pues lo que se pretende es el poder de las muchedumbres, como yo insistía, ¿verdad? El poder de las calles, de las masas en las calles, pero lo grave es que esto estaría, digamos, colisionando directamente con el Estado de Derecho, con el régimen de legalidad. Entonces, sí es preocupante, indudablemente es preocupante, motivo de alerta ciudadana, porque lo más importante, yo he insistido mucho que nuestra verdadera patria es nuestro Estado de Derecho, nuestro orden jurídico, nuestro orden constitucional, y debemos defenderlo con las uñas si es necesario, porque Dios guarde que se desestabilice el orden constitucional. Este orden constitucional nos garantiza nuestros derechos fundamentales, nos garantiza, digamos, el ejercicio del poder limitado, ¿verdad? Y si esto lo estamos poniendo, digamos, en un momento en peligro, en riesgo, pues los ciudadanos tenemos la obligación de defender nuestra Constitución, de defender nuestro orden constitucional, y eso lo establece la misma Constitución. Preguntan en redes qué puede hacer un ciudadano común si el día de mañana o pasado necesita desplegarse hacia su lugar de trabajo, o incluso personas que tienen comercios y deben de estar cerrados y esto ocasiona pérdidas. ¿A quién deben acudir? ¿Pueden ellos como ciudadanos demandar? ¿A quién demandan? Esa es la gran incógnita. Daños y prejuicios que podamos estar sufriendo por la falta de locomoción, falta de productividad, los guatemaltecos. ¿Quién es el responsable? ¿A quién podemos demandar nosotros? Ese es uno de los problemas que nosotros venimos teniendo desde hace mucho tiempo ya, Silvia. Le puedo asegurar que el día de mañana van a estar llamando constantemente a Emetra, a la policía, la gente muy molesta, incluso queriendo presentar de una u otra forma denuncias. Es un problema decir ante quién, porque es una debilidad del actual gobierno de no poder de alguna manera solventar este tipo de manifestaciones, o por lo menos que la manifestación sea, como dice la Constitución, que sea una forma pacífica. ¿Sabes en qué han fallado? En que no han logrado controlar a la muchedumbre y decir, si van a hacer una manifestación, por lo menos deje un carril de acceso para que puedan circular. Pero cosas tan mínimas como esas no se han alcanzado, porque les puedo asegurar que las mismas personas que están en el tráfico dicen, sí, estoy consciente que el derecho de ellos es legítimo, pero necesito de que por favor puedan ponderarlo y darme paso a mí también para que se pueda hacer. Yo quiero aprovechar también, Pedro, con relación a lo que preguntabas anteriormente. El problema está en que si la persona que va a ocupar la primera magistratura, en este caso de la presidencia, cuando hablabas del tipo de gobernante, ¿a quién vamos a tener? Porque está utilizando la política para poder llegar al poder. Después nosotros, ¿qué podríamos pensar? Si ahorita que él no tiene el poder, está actuando con todo este tipo de actitudes, ¿cómo será cuando lo tenga? ¿Será que ese poder lo va a utilizar en una forma revanchista? Recordemos algo, hay una ley muy importante, y es la ley de métodos especiales de investigación criminal. Esta ley solo se utiliza para poder, de alguna manera, investigar estructuras criminales. Y esta ley ha sido utilizada para investigar diputados de líder y también a un vicepresidenciable, lo cual realmente es alarmante, porque quiere decir que específicamente están incluso comparando a la estructura del partido político con una estructura criminal. Mario, ¿cuál sería tu consejo para mañana? Pero no para los ciudadanos para líder. ¿Cuál sería tu consejo a un partido que quiere llegar al poder, que tiene una estructura que lleva 8 años
prácticamente. ¿Cuál sería tu consejo como profesional, persona más que reconocida y conocida en el país? ¿Qué les dirías? Porque nos monitorean, así que aprovecha que nos oye. Es un llamado a la sensatez, ¿verdad? Un llamado a respetar el orden jurídico, el orden institucional. Yo creo que si hay, digamos, objeciones, problemas que se diluciden a través de los mecanismos pacíficos que establecen precisamente nuestras leyes, ¿verdad? Si no, volvemos al salvajismo, volvemos a la fuerza, ¿verdad? Y el más fuerte pues impone su derecho. Y eso sería terrible, ¿verdad? Volver otra vez a esa ley de la selva, en que el más fuerte imponga su derecho. Existen nuestros tribunales, existen nuestras leyes, precisamente para dirimir los conflictos de manera pacífica. Yo quisiera acotar, uno de nuestros oyentes, Raúl Barrera, dice: la marcha de los acarreados es un delito según el Código Penal, y nos cita el artículo 387 de sedición, donde se habla de ejercer actos de odio, de venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o sus agentes, ejercer con fines políticos o sociales algún acto de coacción contra particulares o contra una clase social o pertenencia del Estado. Es realmente un delito ejercer si la marcha fuera de acarreados. Bueno, las manifestaciones como tales, digamos, está reconocida, digamos, en la Constitución la manifestación pacífica, ¿verdad? Se puede manifestar pacíficamente. Ahora, lo que no se puede hacer es verdaderamente que eso desborde en un proceso de coacción, un proceso de una presión, digamos, más allá de lo que es propiamente la manifestación como tal. Aunque el tipo penal ahí es muy importante, porque se tiene que cumplir totalmente el tipo penal para que realmente se pueda dar. En este caso, si se llega al punto de que puedan haber, por ejemplo, heridos o incluso personas muertas, podríamos estar empezando a hablar de un delito que podría empezar a encajar ahí. El delito está. El punto es quién es el autor intelectual de estos delitos. O sea que el líder tiene que ser muy cauto mañana, claro, para no activar una bomba atómica en Guatemala. Muy bien, estamos en tiempo, Álvaro y Mario, muchísimas gracias. Ahí han visto ustedes, seamos mañana prudentes, dejemos que quien quiera ser salvaje lo sea, sigamos empujando el país en la dirección del Estado de Derecho que los dos abogados manifestaban, y bueno, el que quiera ser violento y mostrarse como tal, pues hay unas elecciones que podrá ser castigado tal y como se muestre. Esperemos que se recapaciten quienes han sido señalados y utilicen estas vías de resolución de conflictos que a fin de cuentas son los marcos jurídicos vigentes. Sin más, por el momento nos vamos con Juan Carlos Sandoval, que va a hacer un repaso de los tweets más importantes sobre el tema. Gracias, doctor Trujillo. Nos vamos a las redes, tenemos muchos mensajes al respecto. Nos dice Ronald: están poniendo al pueblo en contra del pueblo, aprovechándose de la necesidad de la gente. Abner: la CICIG es también responsable del caos generado por haberse ido por las ramas al no dar las pruebas en el caso de la línea, es lo que dice Abner. Carlos: ni deberían de cubrir la marcha realizada para mañana como pretenden evadir la justicia con una marcha. Otto nos dice: los seguidores del líder van a ser llevados a manifestar, ellos no irán por su cuenta. Primero Dios será el principio del fin del líder. Y el doctor Hernández nos dice: esta marcha de la impunidad del líder es un chantaje, es un acto de terrorismo que atenta contra la moral y la ciudadanía. Vamos a la pausa, al regresar tendremos una segunda entrevista. Quédese con nosotros, estamos a las 8:45. Bueno, aquí estamos de regreso con otro tema de interés también relacionado de alguna manera con la seguridad e inseguridad en la que vivimos. No sé si ustedes se dieron cuenta que la pasada semana hubo un Twitter en el que alguien dijo: llevamos casi un día sin sistema de inmigración. Es decir, se podía entrar y salir por aeropuerto y posiblemente por las fronteras terrestres y marítimas sin que nadie ejerciera un control, más allá de un sello, si se lo ponía. ¿Realmente tenemos seguridad? ¿Qué debilidades existen en el país? Vemos personajes que salen, que entran, que nadie se entera, aviones que aterrizan, droga que se descarga y no hay constancia de nada y falta inteligencia. Existen medios
en el mercado para solucionar esto, y de eso vamos a hablar. Vamos a hablar con dos personas que saben del tema. Una es gerente general de NEC para Centroamérica y México, el señor don Enrique Leiva, y otra es el director de la misma empresa, don Fabián Fandiño. Señores, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. La pregunta sustancial, si ustedes pudieran hacer un análisis de Guatemala o de Centroamérica o de otro país, ¿cómo estamos? ¿Hay medios técnicos para solucionar esto? ¿Ustedes creen que estamos bien, que estamos mal, que podemos estar mejor? Bueno, yo creo que la ventaja que hay hoy en día es que las tecnologías están disponibles para cualquier país, ¿no? O sea, en realidad lo más importante es que el gobierno quiera desarrollar un proceso que se apoye en la tecnología para dar seguridad y dar refuerzo a los procesos de migración, ¿no? Y eso pasa a través de las identificaciones que se llaman biométricas, que son unas características únicas físicas de los cuerpos que te pueden identificar a ti solamente. Por ejemplo, una de ellas es la huella digital o algunos puntos de la cara, y esas tecnologías están disponibles para cualquier país, ¿no? Y lo podemos ver en Tokio, lo podemos ver en Sudáfrica, lo podemos ver en Francia, en diferentes partes del mundo se pueden aplicar, ¿no? Y es cuestión de desarrollar un proceso y de ir haciendo una base de datos para ir teniendo una buena cantidad de información y sepamos quién está, quién entra, quién sale, quiénes son y qué están haciendo, ¿no? Yo quisiera preguntarles, ustedes representan a una compañía japonesa que es experta en seguridad. Están ahora en Guatemala, por Centroamérica, tienen operaciones en todo el mundo. Pedro hablaba de un lamentable incidente en migración donde simple y sencillamente no hay servicio. Aquí puede entrar y salir cualquier prófugo, cualquier narcotraficante, como lo estamos viendo. ¿Ustedes tienen algún diagnóstico sobre qué está pasando en Guatemala en el tema particularmente de seguridad migratoria, en el tema de cámaras, en el tema de seguridad de aduanas? ¿Cómo está nuestro país? A ver, un poco, no tanto a nivel específico de Guatemala, nosotros podemos hablar de la región. Como tú mencionabas, NEC es una empresa japonesa que es especialista en temas de seguridad en varios aspectos, que tiene mucha experiencia en implementar este tipo de sistemas de... Uno es el tema de control migratorio, puede ser también todo lo que sea emisión de documentos, pasaportes, licencia de conducir, videovigilancia urbana, y cómo la tecnología aplicada a eso genera seguridad. Hoy la realidad en Latinoamérica, para no ser específico en Guatemala, es que en algunos casos en particular, algunos países en particular, sí se está desarrollando esas tecnologías, fundamentalmente implementando. Hoy la tecnología es existente, tiene un costo aplicable a los gobiernos y y hay formas de implementarlo que no son costosas para los gobiernos. Muchas veces falta la decisión. En algunos países se están implementando y en otros no. Entiendo yo que a lo mejor el suceso que ustedes están manejando es hay una desinversión, habrá muchos años que no se invierte, que no se desarrollan políticas implementando estas tecnologías. Como decía Enrique, estas tecnologías constantemente están evolucionando, constantemente hay nuevos desarrollos que van ampliando y mejorando la seguridad. Si yo invierto 10 años atrás, pongo un sistema, seguramente hoy ese sistema es totalmente obsoleto, como cualquiera de las PC o las tablets que ustedes tienen. Pasan los tiempos y generalmente viene una mejor tecnología que viene a cubrir, en el caso de seguridad, la habilidad que tiene el delincuente o la persona que quiere hacer un fraude, que encontró la forma de cómo ir saltando esas pequeñas barreras que van poniendo los sistemas. Entonces es algo que constantemente hay que estar invirtiendo, o más que nada teniendo atención. Nosotros somos una empresa de tecnología, estamos en el día a día. Muchas veces los gobiernos tienen que tener nuestro soporte de empresas que le digan, mira, hoy está este nuevo dispositivo, esta nueva tecnología, este nuevo software. Creemos que todo es muy mejorable en general la situación en Latinoamérica. Enrique, para que el televidente entienda, de tener un sistema A, B o C, digamos un sistema medianamente
decente, como bien ha dicho Fabián, lo puede uno extender, que de tener un sistema a no tenerlo. Si un ciudadano dijera, mire, yo estoy dispuesto a pagar su tecnología, pero de no tenerlo a tenerlo, ¿en qué me compensa a mí? Bueno, yo creo que el efecto principal es cómo se refleja el tener un buen control en la parte de migración, un buen control en la identificación de personas que tengan un cierto perfil, en la seguridad de doña Susanita, que vive a la vuelta de la casa, ¿no? Yo creo que el efecto que hay de que el gobierno tenga un buen control de quién entra y quién sale, sobre todo nuestros países, o sea, que son en muchos casos países de tránsito de diferentes tipos de actividades que no son muy positivas, pues yo creo que eso se refleja directamente en la seguridad de la gente, ¿no? Y los datos que puede captar un sistema, porque ahora vemos que llegamos al aeropuerto y nos pasan así el pasaporte, realmente de eso a otras tecnologías más avanzadas de corte biométrico, ¿cuál es también la diferencia? Porque uno piensa que dice, bueno, me lo pasa, ¿qué más da que me lo pasen aquí a que me lo pasen allá? A ver, rápidamente, tú lo que ves es, si tú ves en el pasaporte hay unos códigos que son unos símbolos que están impresos en una hoja. Tú puedes agarrar un papel, imprimirlo y dibujarlo, y eso lo pasas por el lector y sale igual. No hay ninguna simula. La tecnología existente permite que eso evitarlo. Por ejemplo, a través de el escaneo en general del pasaporte. La tecnología que hoy traen los pasaportes ha mejorado mucho en los últimos años. ¿Qué quiere decir? Tanto la tecnología de impresión para hacerlos más seguros, a través de hologramas, de tintas, de hologramas especiales, dibujos especiales que aparecen, como también de incorporarle tecnología como un chip, donde a través de no con un contacto directo, sino cercano, podés leer la información interna. Esa información te va a dar nombre, apellido, la foto, las huellas, con la que vos podés estar controlando en tiempo real, en el momento que la persona está pasando por un control migratorio, si realmente el portador de ese pasaporte es quien dice ser. Por ejemplo, un caso real concreto, el famoso caso del avión de Malaysia que se perdió, que se desconoce qué pasó, se detectó que había 4 o 5 ciudadanos europeos que en realidad habían quedado registrados como ciudadanos europeos y no eran ciudadanos europeos, eran personas que le habían robado ese pasaporte o lo habían comprado en el mercado negro. Esos pasaportes estaban declarados como perdidos o extraviados y... Sin embargo, los usaron. Los usó otra persona, que no se sabe quiénes son. A mí me llama mucho la atención. Entonces, tú no sabes quién entró. Sí, y en tema de terrorismo, en tema de todo lo que tú decías, de delitos de estos. Claro. Un mes y medio de las elecciones, y con la información de su empresa, yo me he percatado que, por ejemplo, en muchos países de Sudamérica, ustedes han elaborado el padrón biométrico para las votaciones. Hablemos un poquito de eso. En un país como Guatemala, ¿qué ventajas nos podría ofrecer un padrón de este tipo cuando se habla desde acarreo de votos, personas que están avecindadas en un lugar pero votan en otro, y se habla inclusive de algún tipo de fraude, a pesar de que los controles han mejorado notablemente en Guatemala por parte del Tribunal Supremo Electoral? Básicamente, nosotros... Un caso típico que siempre mencionamos es el caso de Bolivia, un estado como Bolivia que podríamos decir son tiene la misma problemática que casi todos los países de nuestros países latinoamericanos, donde tenemos falencias en las comunicaciones, falencias en los caminos, los accesos, la gente está aislada en zonas del país donde las comunicaciones no son correctas. Y en el caso específico de Bolivia había una situación que tenían que haber elecciones, no había un padrón electoral confiable, se hablaba de un 20-30% de personas o muertos o duplicados, etcétera, que no te da, y había una situación de crisis política, porque tenía que haber unas elecciones y no estaba seguro cómo iba a ser esas elecciones. En ese momento se decidió implementar un padrón biométrico, que es enrolar de nuevo a toda la población mayor de 18 años
con posibilidad de votar en el país y en el exterior y registrarle las características biométricas, las huellas, el rostro, más el nombre, los datos, etcétera. De esa forma vos evitás primero las duplicaciones. Primero es que, porque no puede haber dos personas con las mismas huellas, entonces el sistema automáticamente, en el momento de registrarlo, de enrolarlo, verifica que no haya duplicados. Con lo cual vos evitas primero el fraude. Después, tú como Estado estás certificando la identidad de esa persona y que es unívoca, que no hay dos personas con ese mismo nombre, que no puede haber una adulteración. Y eso te da una tranquilidad hasta del punto de vista de seguridad como de economía, registro de propiedad, bienes. Por ejemplo, si tú vas a un banco y quieres, yo voy con la identidad de Enrique falsa y digo que soy Enrique y cobro el dinero de Enrique, de una pensión, de un beneficio social, hay un montón de aplicaciones de la tecnología que le dan seguridad tanto al gobierno como al ciudadano. Nosotros tenemos experiencia de haber implementado estos sistemas biométricos para verificar la identidad en el proceso de pago de pensiones jubilatorias. ¿Qué tanto puede ser caro un sistema de esto? Es decir, mucha gente dice, bueno, estos son miles de millones que como país no nos podemos permitir. La pregunta es doble. ¿Qué tan caro puede ser diluido entre los usuarios? Claro, no es lo mismo 100 millones que un dólar por individuo en 10 años, que al final son 100 millones. Claro. ¿Y qué sistemas hay? ¿Siempre el Estado desembolsa? ¿Hay sistemas en los que se puede llegar a otras formas? ¿Cómo explicar esto al que tiene que pagar? Sí, yo creo que no nada más aquí, sino en México y en muchos países de Latinoamérica, los gobiernos han estado cambiando el modelo de negocios con el que contratan, ¿no? Y la tendencia es hacia los servicios, ¿no? O sea, en lugar de decir, a ver, te compro la infraestructura y a lo mejor esa infraestructura va a ser obsoleta en 2 años o lo que sea, y te contrato todo lo demás, ¿no? Pero en realidad el modelo que está funcionando ahora es, oye, yo te pago por cada servicio, ¿no? Y la persona o la compañía que te da ese servicio ya sabrá cómo le hace para actualizar la capacidad. Es decir, ustedes me prestan el servicio a mí, yo le pago $1 por pasajero y ustedes me lo actualizan. Una duda antes de que terminemos. Hablan ustedes también de estos servicios de seguros para emergencias y desastres naturales. Un país como Guatemala que vive en desastres naturales, ¿cómo se utilizan estos servicios de seguridad? Rápidamente, NEC es líder en este tema. Básicamente lo que se hace es detección temprana de eventos, por ejemplo de tormentas. Por ejemplo, el tsunami de hace unos años en Japón fue un desastre, la tormenta, pero fíjense que a nivel muertes o heridos hubo muy poco el nivel que pasó. Eso fue beneficiado gracias a la tecnología. Había todo un sistema de detección temprana que permitió, no podés evitar la tormenta, pero sí podés anunciarla con el tiempo suficiente para hacer medidas como evacuación de la población y así evitar las muertes o heridos. Entonces, eso es básicamente lo que hace nuestra compañía, es sistemas de detección temprana. La otra cosa, muy rapidito, es tiene que haber un proceso para saber qué hacer con esos 30 segundos o 2 minutos o 5 minutos que te da la tecnología de adelanto, ¿no? Bueno, ahí han visto ustedes, don Enrique Leiva y don Fabián Fandiño, hay tecnología suficiente. El tema es si como país estamos interesados, no ya porque nos cueste más o nos cueste menos, sino por las ventajas que nos proporciona frente a robo de documentos, robo de propiedades, identidad, certeza de la identidad, no impedir el uso de que otro haga de mis documentos e incluso poner un muro a 2 grupos, los delincuentes que pasan las fronteras, pero los funcionarios que le dan al switch, apagan el control y dejan a los delincuentes pasar la frontera, de los que nos estamos quejando todos los días, y posiblemente con cualquier compañía haciendo, no un simple, pero un estudio posible y factible, tendríamos el problema arreglado. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Además, nos vamos a despedir. Deportes, no se olviden, sean prudentes mañana, no le den la ventaja a los malvados, a los que quieren imponer, a los que quieren coaccionar. No se deje provocar, sea usted periodista o ciudadano, y sencillamente ignórelo. Si pierde el día, bueno, el día 6 de septiembre, si no me equivoco, son las elecciones. Así es. Pues entonces vote por quienes no vulneran el Estado de Derecho, no lo violan, no lo coaccionan, no abusan de usted, le respetan y le permiten ser un ciudadano digno. Porque los que vienen promovidos por algunos que han sido designados
o señalados de graves delitos. Es como si abrieran las puertas del pavoncito o de las prisiones y los presos afuera. nos Y hicieran... también otra cosa que es muy importante, Pedro, seguir el consejo que daba Juan Pablo II durante su papado. No tengan miedo. Adelante, Guatemala, y no tengan miedo. Así es. Feliz noche, nos vamos a deportes. Muchísimas gracias a nuestros invitados y a todos ustedes.